Ángeles Ramírez, soy profesora de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y mi ámbito de especialidad es el estudio de las migraciones, el feminismo y el Islam. Un libro que hemos escrito Laura Mijares Molina y yo. Laura Mijares es profesora de Sociología del Islam en la Universidad Complutense de Madrid. Hemos escrito un libro que está aquí, no sé si se ve muy bien, no quiero tocarlo porque se va a caer, que se llama Los feminismos ante el Islam, el velo y los cuerpos de las mujeres. Nosotras llevamos en esta cuestión ya años y bueno, primero porque desde hace muchos años con amigas, compañeras, personas con las que trabajamos y muchas, y hablo del contexto, en este caso español, europeo, y también de algunos contextos en el mundo musulmán, pero lo que nos encontrábamos especialmente en Europa es que a muchas mujeres que llevan el pañuelo pues son sometidas a una serie de prácticas que algunas me parecen demasiado importantes o demasiado evidentes, pero que restringen absolutamente lo que pueden hacer en sus vidas, ¿no? Entonces, y también queríamos llamar la atención sobre el racismo, la islamofobia, que estructura finalmente la vida de las mujeres musulmanas que llevan pañuelo. Y también para nosotras era muy importante mostrar por qué siempre y cuando se trata de mujeres musulmanas se piensa que existe el derecho a hacerlas vestirse de determinada manera, y que normalmente cuando es una mujer musulmana se deduce que hay todo un sistema de opresión, que es el que la obliga a llevar pañuelo, y esto impide que nos fijemos en las prácticas racistas a las que me refería al inicio y a las que se somete a la mayor parte de las mujeres que llevan pañuelo en los países no musulmanes. Creo o creemos que esta proyección de un sistema de opresión, en el caso de las mujeres musulmanas que llevan pañuelo en los países occidentales, esto nos inhabilita para evaluar la especificidad del pañuelo en los diferentes contextos. Es decir, es un texto que pretende ser informativo y también es un texto crítico. Esta era la idea al escribir el libro, ¿no? Y en el contexto también de trabajos que estamos haciendo hace pues, 30 años sobre migraciones, sobre mujeres y sobre racismo. Hasta ahora la acogida, claro, pues en el ámbito prohibicionista, es decir, de posiciones que piensan que el pañuelo debe prohibirse en España, pues evidentemente el libro no, digamos, no ha caído o no se apoya a este tipo de planteamientos, pero este libro no es un alegato a favor del pañuelo porque como cualquier otra práctica social, también puede tener que ver con la opresión o no. Nosotras lo que queríamos romper es que exista esta relación y que en determinados contextos, en determinadas situaciones, el pañuelo no está asociado con la opresión, ni con la obligación, ni con la explotación. Incluso en algunas situaciones puede significar todo lo contrario. Y sobre todo lo que queríamos mostrar, y bueno, en el índice del libro quizás se pueda hacer un seguimiento de estas cuestiones, pero lo que queríamos mostrar es cómo funcionan las normativas del cuerpo de las mujeres en diferentes contextos y cómo los feminismos también han tratado de pronunciarse o de construir también este tipo de interpretaciones. Y hay una cuestión que a nosotras nos pareció interesante y que empleamos mucho tiempo en hacer, que fue contar la historia, hacer la genealogía de la vestimenta en relación pues, con el colonialismo, con el advenimiento del capitalismo, ¿no? Que va unido en buena parte del mundo musulmán. Y finalmente sí que nos interesaba, como digo, y es un poco lo que da cuerpo al libro, qué es lo que piensan las activistas feministas, en menor medida las activistas antirracistas, sobre el pañuelo y ver cómo, si en ese sentido había alguna construcción
más diferente o más rompedora con respecto a esta idea que hay de lo que supone llevar un pañuelo. Esta era la idea, mostrar esa diversidad y ver cuáles son las condiciones de dominación ligadas a los debates sobre el pañuelo, es decir, qué se esconde detrás de la obligación de llevar pañuelo para las mujeres musulmanas o detrás de su prohibición. Esa era la idea. Y la verdad que este debate, lo mismo que otros muchos en el feminismo, están planteados de manera polar, de manera dual, de manera binaria, y esto es lo que se trataba de romper. Esto es lo que hemos querido hacer. Y yo creo que estamos socializadas y socializados en la idea de que el pañuelo es contradictorio o con la modernidad o con la intelectualidad o con cualquier cosa que suene a moderno. Es muy interesante porque si tú ponías hace años, hace tiempo que no lo hago, pero si tú ponías en el Google hace años mujer con pañuelo, te sale siempre una mujer con pañuelo al lado de un ordenador como para mostrar que hay algo que se contradice totalmente, que es el uso del pañuelo con usar algo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Y eso sí que tiene que ver con cómo, eso lo explicamos en el libro, con cómo el pañuelo en la colonización de los países de mayorías musulmanas, especialmente el norte de África, cómo el pañuelo se asocia con lo retrasado, con lo antiguo, con lo primitivo. Eso también lo hizo el Shah de Persia para prohibir el pañuelo. Eso es importante también recordarlo. Antes de que Khomeini se hiciera con la revolución en el 79, el pañuelo estaba prohibido en muchos contextos en Irán. El argumento de es antiguo, es tradicional, es pasado, es primitivo y primitivizador, eso es un argumento antiguo, que tiene que ver también con otras cosas que hacen las mujeres, no solo con llevar el pañuelo, ¿no? Entonces, claro, la primera cuestión sería romper esto, ¿no? Que, ¿por qué pensamos que el pañuelo es algo que responde a una costumbre atávica, tradicional, retrasada? Bueno, pues no necesariamente, digamos, y de hecho no lo es. Puede responder a muchas cuestiones diferentes que hay que tener el contexto para hacer una interpretación y esa es la idea, saber a qué puede responder, a qué está respondiendo y no interpretarlo con un esquema rígido que desde el punto de vista, digamos, académico, pues es bastante poco riguroso y desde el punto de vista político es bastante conservador y colonial y también machista en muchas ocasiones, ¿no? Hay algo bastante habitual que es pensar o preguntarse o poner de relieve la contradicción entre el Islam y el feminismo. Pero esto es un poco igual. Primero porque es muy difícil decir que si una religión es o no feminista, porque ¿qué es una religión? Algo que está en un libro o que está en muchos documentos y que se ha interpretado de manera diferente en diferentes contextos. Ah, pues no sé, ¿el cristianismo sería feminista? Bueno, pues para las teólogas feministas hay una manera de feminismo cristiano. Por ejemplo, a Teresa Forcadas, am, que es una médica, monja feminista, teóloga feminista. Ella tiene un texto en el que analiza y hace una crítica de los evangelios eh, y para muchas mujeres en contextos determinados también el cristianismo sirvió para, para convertirse en feministas. De hecho, la primera crítica feminista que existe es la Biblia de las mujeres del siglo XVIII-XIX y eso sirve para hacer una crítica a la Biblia, pero desde dentro de las comunidades cristianas. Entonces, en ese sentido, la religión puede servir para eso. Es cierto que la religión ha solido servir para todo lo contrario, para reforzar, bueno, pues estaba leyéndome estos días un texto que es antiguo, que se llama La polémica feminista en España, de una escritora anglosajona que escribió sobre la historia del feminismo y la construcción de la imagen de las mujeres desde el siglo XIX en España. Claro, se lee eso y el papel central que tuvo la Iglesia en la opresión de las mujeres, central.
pues la iglesia sirvió para eso, pues también el Islam ha servido para eso en muchos lugares, también ha servido para otras cosas, pero desde luego tanto pues el papel, por ejemplo, de la iglesia y de la religión católica en el franquismo con respecto a las mujeres, pues esto en muchos lugares de mayorías musulmanas, en muchos países, la religión apuntala fuertemente dictaduras, regímenes autoritarios que usan eso para oprimir a las mujeres y para otras muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que distinguir entre lo que supone esa religión institucionalizada, porque aunque se diga siempre que el Islam no tiene iglesia, pero claro que está institucionalizada y hay lecturas hegemónicas que son tomadas por los estados, pues no sé, Arabia Saudí, por ejemplo, o el propio Marruecos, ¿no? Que son tomadas por los estados y digamos, proyectadas y son bases de leyes que oprimen a mujeres, a minorías, lo que sea. Eso existe en todos los lugares. En términos también sociales, para muchas mujeres, para muchos hombres, la religión puede tener una lectura emancipatoria, pues la religión sirve para apoyar, por ejemplo, la religión católica, ¿no? El cristianismo sirve para apoyar estados autoritarios y también sirve para liberar a los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, a partir de la lectura de la teología de la liberación. Si el velo se asocia siempre a la falta de libertades, se suele asociar, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo creo que esta percepción tiene que ver con desde dónde, bueno, lo que llaman ahora el encuadre, ¿no? Desde dónde se está interpretando esa realidad. Am, el pañuelo está sujeto en Europa a restricciones y prohibiciones cuyas argumentaciones son muy endebles. Una de las argumentaciones que tiene más fuerza socialmente para prohibir el pañuelo, que significa prohibir a personas, muchas extranjeras, otras no lo son, prohibir a mujeres extranjeras que vistan como desean vestir, esa sería la cuestión, y un argumento importante que ha cobrado fuerza a lo largo de los últimos 15, 20 años ha sido porque el velo impide que las mujeres sean libres o básicamente es un argumento racista que se disfraza de feminismo. Esto ha sido llamado de diferentes maneras. Para Yasmin Zin se llama islamofobia de género, aunque islamofobia de género también se asocia a otras cuestiones, pero la definición de esta autora a la que me refiero, a Yasmin Zin, es justamente esa, el uso que hace el racismo de un argumento feminista o de igualdad de género. Entonces, claro, desde esta perspectiva, la cuestión no es que el velo esté no asociado a esa falta de libertades, sino que la falta de libertades constituye un argumento para restringir los derechos de una población ilegítimamente. Porque si el problema es el pañuelo, digamos, la solución no sería necesariamente prohibirlo. Es, por ejemplo, con la cuestión del niqab, ¿no? Del burka, que bueno, que ya son situaciones y discusiones diferentes, pero cuando se establece una medida que, que socialmente sería complicado, digamos, legitimar de cara a la sociedad, ¿no? Solo se puede prohibir el pañuelo porque se trata de una comunidad subalterna con menos derechos, la mayoría extranjeros y de clases populares. Si no, sería difícil prohibir realmente o imponer una práctica solo a ese tipo de mujeres. La prohibición del pañuelo se apoya en un argumento teóricamente feminista, pero va dirigida a, a ese tipo de población, no a otras, ese tipo de mujeres, no a otras y porque hay una estructura racista o un sistema racista que legitima la aplicación de ese tipo de leyes a ese tipo de personas y no a otras. Ahora siempre decimos que hay que hablar menos de pañuelo y más de racismo. Está bastante comprobado y eso lo podrán decir las chicas que llevan pañuelo, tanto, o las mujeres, tanto las que nacieron en España, se socializaron aquí en la escuela, hablan un español bueno, tienen papeles, son españolas,
como las que llegan. Entonces, claro, en ese sentido, el llevar un pañuelo sí que es estigmatizante, y además, objetivamente, empeora las condiciones para encontrar trabajo, porque penaliza a las mujeres que lo llevan. Si esto va a mejorar o no va a mejorar en el futuro, pues dependerá, no dependerá de las mujeres que lleven pañuelo, seguramente, no depende de las mujeres que lo llevan, sin duda, sino que dependerá de que haya algún cambio en un sistema que, al fin y al cabo, en lo que se refiere especialmente a las personas musulmanas y especialmente a las procedentes del norte de África, en el Estado español tenemos un sistema racista de manera clara, y porque hay un montón de prácticas judiciales, sociales, jurídicas en sentido amplio también, que están conduciendo a eso y están legitimando determinado tipo de conductas y penalizando otras. Por ejemplo, en Francia, que es verdad que tiene una relación muy complicada y la tuvo con el norte de África, con las colonias, complicada por ser amable. En Francia ha habido un aumento espectacular del racismo y especialmente de la islamofobia en los últimos años. Cada vez hay más leyes restrictivas contra las personas musulmanas, y no solo que vengan de la extrema derecha o de la extrema o de la derecha, sino también del centro. Macron ha sido una de las presidencias más duras con respecto a los musulmanes, porque ha hecho una ley marco que restringe las prácticas públicas de las personas musulmanas. Si va a pasar algo así en España o no, pues lo más probable es que sí. De hecho, las formas en las que se traducen los programas de identificación del radicalismo a edades tempranas, los programas dentro de la escuela, el Proverai en el caso de Cataluña, van en ese sentido, a un aumento de la estigmatización, a una condena a veces antes de que se cometa un delito, y el pañuelo entra dentro de este paquete de prácticas que se restringen, que se condenan y que se penalizan. Entonces, sí, yo creo que desgraciadamente se va a seguir el camino de Francia. Hay una cosa que nosotras decimos en el libro, y ya terminaría con esto, es que el pañuelo, que tiene el derecho a llevar pañuelo, que puede ser defendido entre los arcos, digamos, de la izquierda, del feminismo, entre determinados sectores del feminismo, y también entre determinados sectores del movimiento antirracista, en ocasiones, incluso dentro de los propios movimientos sociales, se tienen muchas dudas con el pañuelo, en el sentido de que ah, se puede defender un tipo de cambio estructural en la ley de extranjería, por ejemplo, mejorar, luchar por la mejora de las condiciones de las personas inmigrantes, etcétera, y sin embargo dudar mucho con el pañuelo y pensar que, bueno, claro, que es que el pañuelo está respondiendo a otras cuestiones, quizá no se es tan contundente en la lucha contra la islamofobia como se es en lo que se refiere a la lucha contra otros tipos de racismo. Entonces, eso es muy importante, porque eso significa que en el racismo contra las personas musulmanas, en la islamofobia, hay una especie de transversalidad que atraviesa todo el espectro político y social, y eso tiene que ver con la fuerza de los argumentos que comentaba al inicio, ¿no? La idea de que el argumento, por ejemplo, para restringir el pañuelo es que el argumento fundamental es que va contra la igualdad, por ejemplo. Eso es un argumento que socialmente pesa mucho, y sobre todo en los últimos tiempos, con la emergencia maravillosa del feminismo, ¿no? Y con el aumento de la transversalidad del feminismo en España. Entonces, claro, en ese sentido, diría que las musulmanas y los musulmanes lo tienen bastante complicado para hacer bueno, para llevar vidas dignas y normalizadas, y en las que se les permita expresar su religiosidad en público, su religiosidad y su pertenencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la situación no sé si va a mejorar, pero desde luego es muy complicada, y todo parece indicar que se seguirán los pasos de lo que ha pasado en otros países europeos, con lo cual la situación de musulmanas y musulmanes va a empeorar.